Buenas noches, amigos. Ahora comenzará la historia. Disfruten de la audición. Arina Sazonova estaba sentada en la sala de espera de una clínica de reproducción asistida en Madrid, mirando las paredes blancas decoradas con diplomas y certificaciones. A sus 40 años comprendía claramente el precio de cada decisión. Poseía un negocio próspero, una red de centros de estética y clínicas de medicina estética de alto nivel. Había alcanzado el éxito mucho antes de conocer a Hugo, su marido. A los 25, la carrera parecía más importante que la maternidad, a los 30 también. Y ahora, echando la vista atrás, comprendía que el tiempo se había escapado y la naturaleza no perdona las prórrogas. La decisión de recurrir a la fecundación in vitro con ovodonación no fue fácil. Fueron meses de reflexión, consultas y análisis. Hugo la apoyaba, al menos eso parecía. Él decía las palabras adecuadas, la abrazaba por los hombros y prometía que todo saldría bien. Arina le creía. Se habían casado hacía 2 años. Ella lo dejó entrar en su vida y le otorgó el puesto de director comercial en una de sus clínicas. Él llegó a mesa puesta, pero ¿acaso eso importaba? El amor no lleva la cuenta del dinero. Doña Arina, la doctora la recibirá ahora. La recepcionista sonrió y abrió la puerta de la consulta. La doctora Carmen del Río la recibió sin su amabilidad habitual. La especialista en reproducción, de 48 años, con una reputación impecable y un enfoque estricto en su trabajo, parecía tensa hoy. Saludó, hizo las preguntas estándar sobre su estado físico y completó la ficha, pero su mirada volvía constantemente al rostro de Arina, atenta, escrutadora, como si la doctora intentara leer algo vital. ¿Está segura de que está lista para comenzar el protocolo?, preguntó la doctora Carmen, sin apartar la vista del monitor del ordenador. Absolutamente, respondió Arina con firmeza. Mi marido y yo hemos discutido todos los detalles. Comprendo los riesgos. La doctora asintió, pero la tensión en su postura no desapareció. Abrió la carpeta con los documentos, revisó los resultados de los análisis y anotó algo en el historial. Varias veces sus labios se entreabrieron como si quisiera decir algo, pero se arrepentía. Arina lo notó, pero no le dio importancia. Los médicos son variados. Quizá solo había tenido un día difícil. Entonces comenzaremos la preparación la próxima semana, sentenció Carmen. Finalmente le daré las indicaciones. Venga el lunes por la mañana en ayunas. Le entregó las recetas, sin soltar su mano un poco más de lo habitual, y de nuevo esa mirada, intensa, llena de palabras no dichas. Arina le dio las gracias, tomó los documentos y salió de la consulta. En el pasillo olía antiséptico y flores frescas. Bajó a la planta baja, pasó por recepción, empujó la puerta de cristal y salió a la calle. Era una tarde cálida de mayo. El sol se ponía sobre los edificios de Madrid. Arina sacó el teléfono con la intención de escribirle a Hugo que la cita había ido bien, pero antes de desbloquear la pantalla, el teléfono vibró. Un número desconocido. Diga, doña Arina, es la doctora Carmen del Río. La voz de la doctora sonaba baja, casi en un susurro. No pude decírselo en la consulta. Tenemos cámaras en todas partes, ¿entiende? Videovigilancia, grabación de conversaciones, todo por la seguridad de la clínica. Pero necesito hablar con usted. Se trata de su marido. Arina se quedó paralizada en medio de la acera. Los peatones la esquivaban, mientras ella permanecía allí, con el teléfono pegado a la oreja, sintiendo cómo se aceleraba su pulso. ¿Qué ha pasado? No por teléfono. Venga mañana por la mañana a las 9. Y, por favor, bajo ningún concepto le cuente nada a su marido sobre esta llamada. Es muy importante. Tonos de desconexión. La doctora había colgado. Arina bajó la mano lentamente. A su alrededor, la ciudad bullía. Los coches pitaban, la gente reía, la música sonaba desde las terrazas abiertas,
pero ella solo escuchaba su propia respiración y el latido de su corazón. ¿Qué podría haber pasado? ¿Por qué la doctora llamaba en secreto y qué tenía que ver Hugo? Durante todo el camino a casa le dio vueltas a todas las opciones posibles. ¿Quizá algún error médico o un problema legal con los documentos? No. Entonces, ¿por qué su marido? Arina apretaba el volante, intentando hallar una explicación lógica, pero cada suposición parecía absurda. En casa la recibió Hugo, un hombre alto y deportivo de 35 años, con una sonrisa agradable y modales seguros. Había trabajado todo el día en una de las clínicas de la red, gestionando negociaciones con proveedores y controlando los flujos financieros. Formalmente director comercial, una persona de confianza. Jurídicamente, un simple empleado contratado sin participación en el negocio. Arina no mezclaba familia con propiedad. Había creado la empresa mucho antes de conocerlo y todos los activos estaban a su nombre. «¿Qué tal ha ido todo?», preguntó Hugo abrazando a su mujer. Dijo la doctora cuando empezamos. «El lunes», respondió Arina brevemente, intentando que su voz sonara natural. «Tengo que hacerme un par de análisis más». «Excelente. Pronto tendremos a nuestro pequeño». La besó en la mejilla. «Lo espero con tantas ganas, Arina, ni te lo imaginas». Ella lo miraba e intentaba captar alguna falsedad, alguna tensión o algo inusual. Pero Hugo parecía sincero. Sonreía, preguntaba detalles, sugería pedir cena de su restaurante favorito, una noche normal. Un marido atento. Arina no durmió hasta la madrugada. Estaba tumbada al lado de Hugo, escuchando su respiración acompasada y pensando. Recordó cómo se conocieron. Un encuentro casual en un congreso de negocios en Barcelona hace 3 años. Él trabajaba entonces como gerente en una empresa pequeña. Era encantador, inteligente, un conversador interesante. La cortejó con elegancia, flores, restaurantes, atención constante. Recordaba qué pasteles le gustaban, qué música escuchaba, qué películas prefería. Le traía café por las mañanas, le escribía mensajes cariñosos, se interesaba no solo por el negocio, sino por cómo se sentía, su estado de ánimo y sus sueños. Ella se enamoró. Por primera vez en muchos años, se permitió ser simplemente una mujer y no solo la dueña de un imperio. Se permitió ser débil, abierta, confiada. Arina recordó la noche en que Hugo le propuso matrimonio. Un restaurante en una azotea con vistas al Madrid nocturno, las luces de la ciudad, música romántica. Él se arrodilló, sacó el anillo y dijo: «Quiero estar contigo siempre. Eres la mujer más asombrosa que he conocido». Ella lloró de felicidad y dijo «sí». Le parecía que finalmente había encontrado lo que le faltaba, el amor verdadero. 1 año después se casaron. Una ceremonia discreta en el registro civil, amigos cercanos, una pequeña celebración en un restaurante. Arina no quería una boda pomposa. Para ella era más importante que todo fuera sincero y real. Hugo se mudó a su casa y empezó a trabajar en su empresa. Decía que quería ayudar a desarrollar el negocio juntos, ser parte de su éxito. Decía que estaba orgulloso de ella, que admiraba su inteligencia y su fuerza. Arina le dio una oportunidad. Le confió el cargo, el acceso a las finanzas y el derecho a tomar decisiones. Y él cumplía. Los indicadores crecían, los socios estaban contentos, todo marchaba bien. 2 años de matrimonio sin conflictos graves. Era atento, cuidadoso, la apoyaba en todo. Discutían planes de futuro, soñaban con niños, construían una vida en común. Salvo que en los últimos meses Hugo empezó a quedarse a menudo hasta tarde en el trabajo, a hacer viajes de negocios, pero parecía normal. Los negocios requieren tiempo. Él explicaba negociaciones con nuevos socios, reuniones con proveedores, visitas a ferias. Arina le creía, no lo comprobaba. ¿Para qué?
Era su marido, su persona de confianza. Incluso se alegraba de que desarrollara la empresa tan activamente y asumiera responsabilidades. A veces llegaba tarde, cansado, y ella le preparaba la cena, le masajeaba los hombros, le preguntaba cómo había ido el día. Él respondía brevemente, aludiendo al cansancio, y ella no insistía. Recordó un episodio extraño. Hacía un mes, la contable la llamó para preguntarle si confirmaba los gastos de un viaje a Marbella. Hugo se había ido allí supuestamente para negociar con un nuevo socio. 3 días. Hotel, vuelo, gastos de representación, todo con la tarjeta de empresa. Arina no se lo pensó entonces. Autorizó los pagos automáticamente, pero ahora ese detalle afloraba en su memoria como una espina. ¿Hubo negociaciones reales o pasó esos 3 días con alguien más? Incluso antes, hace medio año, Hugo regresó de otro viaje y le regaló un brazalete, caro, elegante, en una caja de terciopelo. Dijo que lo vio en un escaparate y no pudo resistirse. Arina se conmovió entonces. Ahora, sin embargo, se preguntaba si no habría comprado 2 iguales, uno para ella y otro para esa mujer de la foto. Por la mañana se levantó antes que su marido, se vistió y se fue, diciendo que tenía que llegar temprano a una de las clínicas por asuntos de trabajo. Hugo no se extrañó. Ella siempre tenía mucho que hacer. La doctora Carmen recibió a Arina cerca de la clínica y sugirió ir a una cafetería cercana. «Perdone por tanta conspiración», dijo la doctora en voz baja, «pero hay cámaras en la consulta, y de lo que quiero hablar no debe quedar registrado. Venga conmigo». Caminaron una manzana hasta una cafetería pequeña y acogedora con vidrieras y sofás mullidos. Entraron, eligieron una mesa al fondo, lejos de otros clientes. La camarera se acercó con el menú, pero la doctora Carmen pidió simplemente 2 cafés solos. Arina asintió. Cuando la camarera se fue, la doctora sacó un sobre de su bolso y lo puso sobre la mesa entre ambas. Sus manos temblaban ligeramente. «Gracias por venir», comenzó Carmen, mirando discretamente a su alrededor. «Lo que voy a decirle puede parecer increíble, pero no puedo callar. No es solo una cuestión de ética, sino de su seguridad». Arina sintió cómo la tensión aumentaba por segundos. La camarera trajo el café, puso las tazas y se retiró. La doctora Carmen estaba nerviosa, pero continuó. «Hace 3 días un hombre vino a mi consulta», prosiguió la doctora. «Se presentó como el marido de la paciente Sazonova, es decir, el suyo. Dijo que quería discutir los detalles del programa de FIF. Me extrañó, porque normalmente esos temas se tratan con la esposa, pero explicó que quería darle una sorpresa, ayudar a organizar todo de la mejor manera». La doctora acercó el sobre a Arina. «Trajo esto. Es la fotografía de una mujer. Dijo que quería que tomaran el óvulo donado precisamente de ella, no de forma anónima, como marca el protocolo, sino específicamente de esta persona. Me pidió que no se lo dijera a usted y me ofreció 6.000 euros en efectivo, adicionales al pago habitual, para que lo organizara todo discretamente». Arina abrió el sobre con dedos temblorosos. Dentro había una foto de una mujer joven, cabello rubio, maquillaje llamativo, mirada segura, un rostro desconocido. No sé quién es. No dio su nombre, pero explicó su lógica con mucha claridad. Carmen hablaba despacio, como si cada palabra le doliera. «Si usted da a luz a un niño, él será su heredero. El niño de esta mujer sería biológicamente de ella, pero legalmente suyo». Y su marido dijo literalmente lo siguiente: «No pienso divorciarme de mi mujer, pero quiero que el heredero sea el hijo de quien yo elija. Espero que usted, como médico, mantenga esto en secreto. Ya me entiende». El silencio se instaló entre las 2 mujeres. Arina miraba la fotografía y no podía articular palabra. El mundo a su alrededor se tambaleó, se volvió irreal. «Me negué de inmediato», continuó la doctora.
Es ilegal, poco ético y sencillamente monstruoso. Lo eché de la consulta y le dije que no accedería a ello, pero me pidió que lo pensara y dejó su número de teléfono. No sabía qué hacer. En la clínica hay cámaras por todas partes que graban las conversaciones con los pacientes para nuestra protección. No podía decírselo en presencia de nadie más. Por eso la llamé ayer. Arina levantó la vista. ¿Tiene pruebas? La grabación de la cámara de su visita. Puedo facilitársela si es necesario, pero oficialmente es una violación del secreto médico y me arriesgo. Por eso le pido que tenga cuidado. La doctora Carmen había traído su portátil, lo sacó del bolso, lo abrió y giró la pantalla hacia Arina, le dio unos auriculares e inició el vídeo. Grabación de seguridad. Fecha: anteayer. Hora: 14:30. Hugo entra en la consulta. Su figura, su caminar, sus gestos, todo dolorosamente reconocible. Se sienta frente a la doctora, saca un sobre del bolsillo, dice algo. No hay sonido, pero por el movimiento de los labios se entiende. Él convence, insiste. Carmen niega con la cabeza, se levanta, señala la puerta. Hugo también se levanta, deja el sobre en la mesa y se marcha. Arina cerró los ojos. Todo lo que había sentido en los últimos años, confianza, amor, esperanza en el futuro, se rompió en 1000 pedazos en unos minutos. ¿Qué va a hacer?, preguntó la doctora en voz baja. Arina se levantó, tomó el sobre con la foto y su bolso. Aún no lo sé, pero gracias por su honestidad y por arriesgarse a contármelo. Carmen también se puso en pie. Tenga cuidado. Si necesita una confirmación oficial, le facilitaré todo lo que pueda. Salieron juntas de la cafetería. En la calle, la doctora estrechó la mano de Arina para despedirse. Manténgase fuerte. Es usted una mujer valiente. Lo intentaré. Carmen se dio la vuelta y se dirigió de nuevo a la clínica. Arina la siguió con la mirada. Luego caminó hacia su coche, aparcado cerca. Se sentó al volante, cerró las puertas, puso las manos sobre el volante y simplemente respiró. Profunda, lentamente, intentando calmar el ritmo frenético de su corazón. Todo encajaba. Los viajes, las tardanzas en el trabajo, los gastos repentinos que él justificaba como reuniones de negocios. Ella nunca comprobaba nada, confiaba. ¿Para qué desconfiar de la persona que duerme a tu lado, te llama querida y hace planes de futuro? Y él estaba construyendo una trama, un plan frío y cínico, en el cual ella era sólo una incubadora para el hijo de otra y una fuente de dinero. Una esposa rica y conveniente que gestaría y daría a luz al heredero, un heredero que por papeles sería de ella, pero por sangre de su amante. El plan perfecto: seguir casado, disfrutar de su dinero, su estatus y su casa, y al mismo tiempo asegurar el futuro del hijo de otra mujer. Un hijo que lo heredaría todo: negocio, capital, inmuebles. Y Arina, ella ni siquiera sabría la verdad. Criaría al hijo del amante. Arina permanecía en el coche. En su interior crecía un dolor que lo abrasaba todo. ¿Cómo se atrevió a convertir su sueño más íntimo en un instrumento de engaño? Había soñado con un hijo durante años, lo había pospuesto, se había sacrificado y finalmente se decidió por la FIV, un proceso tan complejo, emocional y agotador, y él quería usar eso, suplantar, engañar, robarle incluso la maternidad. Arina miró la foto una vez más. Joven, guapa, segura de sí misma, cabello rubio peinado en ondas, maquillaje marcado, pendientes caros, claramente un regalo de Hugo, aquella por quien él estaba dispuesto a engañar a su mujer, sobornar a un médico y convertir el sueño de un hijo en una herramienta de fraude, aquella que recibía dinero, regalos, atención, viajes, todo a costa de Arina, sin saberlo ella, o sabiéndolo. Tal vez habían planeado este esquema juntos.
riéndose de la esposa confiada que no sospecha nada. Arina metió la foto de nuevo en el sobre y la dejó en el asiento del pasajero. Sus manos aún temblaban, no de miedo, sino de rabia y dolor. Había confiado en él plenamente, sin condiciones. Lo dejó entrar en su vida, en su casa, en su negocio, en su corazón. Le dio todo, y él la traicionó, fríamente, con cálculo, cínicamente. Arina arrancó el coche y se dirigió a casa, no con el sueño de la maternidad, que ayer parecía tan cercano y real, sino con la conciencia de que había sido traicionada, de que el hombre que amaba resultó ser un mentiroso y un estafador, y ahora debía decidir qué hacer a continuación, cómo actuar, porque simplemente perdonar y olvidar era imposible. Esto no era un error, ni una casualidad. Era un plan meditado, calculado para años vista, y ella no le permitiría ganar. Arina volvió a casa a la hora de comer. Hugo estaba trabajando en una de sus clínicas, donde ocupaba el despacho de director comercial y disponía de presupuestos que ella misma había ganado con su esfuerzo. Pensar en ello le quemaba como agua hirviendo. Fue al salón, tiró el bolso en el sofá y sacó el teléfono. Su primer impulso fue llamarlo, gritar, exigir explicaciones, pero Arina se contuvo. No había construido un negocio durante tantos años para actuar ahora por impulso. Hugo era una persona que sabía escabullirse. Encontraría las palabras, le daría la vuelta a la situación, la haría pasar por una histérica que imagina infidelidades de la nada. No, necesitaba hechos, pruebas de hierro, irrefutables. Arina abrió el navegador y empezó a buscar. Detective privado Madrid, comprobación de infidelidad conyugal, recogida de pruebas. Varias agencias, decenas de reseñas, leyó con atención, comparó, eligió. Se decidió por una agencia pequeña con buena reputación y un agente experimentado. Esteban Yagüe, 45 años, antiguo policía judicial. En la descripción figuraba su especialización: investigaciones conyugales, fraudes financieros, localización de activos ocultos. Arina marcó el número. Respondieron al segundo tono. Diga: hola, mi nombre es Arina Sazonova, necesito su ayuda. ¿De qué tipo? Investigar a mi marido. Sospecho infidelidad e irregularidades financieras. Entendido. Podemos vernos esta tarde. Indique hora y lugar. Ella dio la dirección de una pequeña cafetería en el centro, lejos de sus clínicas y de su casa, territorio neutral. La cita quedó fijada para las 7 de la tarde. Hugo regresó a las 6. Alegre, relajado, hablando de una reunión con un nuevo proveedor de equipos. Arina escuchaba, asentía, hacía preguntas precisas, interpretando el papel de esposa interesada. Por dentro todo hervía, pero por fuera mantenía la calma. Arina, ¿por qué estás tan callada?, preguntó Hugo sirviéndose café. Todo bien, solo estoy cansada. Muchos asuntos. Por cierto, tengo que quedar esta tarde con un socio de la franquicia para discutir detalles del nuevo centro en las afueras. Vale, entonces yo veré el fútbol. Hace tiempo que quería. Ella sonrió y salió de casa exactamente a las 6:30. Esteban Yagüe resultó ser un hombre de mediana edad, nada llamativo, de esos que no destacan en la multitud ni atraen la atención. No hizo preguntas innecesarias, no expresó compasión ni intentó consolarla. Un profesional. Cuénteme la situación, pidió cuando se acomodaron en una mesa al fondo de la cafetería. Arina expuso brevemente los hechos: la visita del marido a la clínica de reproducción, la foto de la mujer desconocida, el intento de soborno a la doctora, los viajes y gastos sospechosos. Esteban escuchaba, anotando en una libreta. ¿Tiene acceso a su teléfono? No. ¿Siempre tiene contraseña? ¿A las tarjetas de empresa? Sí. Soy la dueña de la compañía. Puedo solicitar cualquier extracto. Bien.
Empezaremos por la vigilancia. Necesito sus fotos, datos del vehículo, dirección del trabajo, rutina diaria. Arina entregó toda la información. Esteban asintió. Aproximadamente una semana para recoger datos iniciales, pruebas fotográficas de encuentros, rutas, contactos. Luego profundizaremos. Finanzas, alquileres de vivienda, compras. Si mantiene a una amante, deja huellas. ¿Cuánto cuesta? Él mencionó una cifra. Arina aceptó sin regatear. Un detalle más, añadió el detective. Debe comportarse de forma absolutamente natural. Nada de indirectas, sospechas, ni escenas de celos. Si siente que usted sabe algo, empezará a borrar rastros. Comprendo. Se despidieron y se separaron. Al día siguiente, Arina llegó a la oficina y llamó a la jefa de contabilidad. Doña Nieves, necesito un informe completo de las tarjetas de empresa del último año. Todas las transacciones de mi marido, Hugo. Viajes, gastos de representación, compras, todo hasta el último céntimo. La contable se extrañó, pero no puso objeciones. Muy bien, doña Arina, lo tendré preparado para mañana. Y otra cosa, esto es confidencial, ni una palabra a nadie. Por supuesto. Por la noche, Esteban envió el primer informe, una fotografía. Hugo sale de la oficina de la clínica a las 6 de la tarde, sube al coche, no va hacia casa, sino en dirección opuesta, al suroeste de Madrid. Se detiene ante un complejo residencial de lujo, sube a uno de los apartamentos, sale a las 2 horas y se dirige a casa. Al día siguiente, lo mismo, y al tercer día, igual. Esteban continuó la vigilancia. A los 3 días envió fotos nuevas. Hugo y una mujer joven, la misma de la foto entregada por la doctora. Caminan por la calle cogidos de la mano, entran en un restaurante, se sientan a una mesa, ríen. Él le besa la mano. Arina miraba las fotos y sentía cómo algo se fraguaba en su interior. No era histeria ni lágrimas, era una determinación gélida. Al quinto día, Esteban envió un informe detallado. Sujeto vigilado: Hugo Mirones. Amante: Lidia Valero, 28 años. Reside en calle de Arturo Soria, Portal 38, piso 157. Apartamento alquilado a nombre de Hugo Mirones. Contrato de alquiler firmado hace 8 meses. Pago mensual: 1.500 euros. Los pagos se realizan con la tarjeta corporativa a nombre de Mirones, pero vinculada a las cuentas de la empresa Estética Plus, propiedad de Arina Sazonova. El concepto del pago figura como alquiler de sala de reuniones. La mujer no trabaja. Último empleo oficial: administradora en un centro de estética. Despedida hace 1 año. Fuente de ingresos: transferencias de Mirones. Sumas regulares de entre 500 y 2.000 euros mensuales. Compras registradas: joyería en la calle Serrano, un brazalete. Precio: 3.200 euros. Pago con tarjeta corporativa de Mirones. Concepto: regalo para socio. Boutique de ropa en el centro comercial Moraleja Green. Compras por valor de 1.800 euros. Misma tarjeta. Concepto: gastos de representación. Viajes: 3 viajes conjuntos a Marbella en abril, Barcelona en marzo y Sevilla en febrero. Vuelos y hoteles pagados con tarjeta corporativa. En los documentos figura como viaje de negocios, negociaciones con socios, de facto, vacaciones en pareja. Total en 8 meses, cerca de 40.000 euros. Fuente de los fondos: cuentas corporativas y tarjetas de la empresa Estética Plus. Arina releyó el informe 3 veces. Casi 40.000 euros de su dinero, robados bajo la apariencia de gastos de empresa. Llamó a doña Nieves. Todas estas transacciones pasaron por usted. La contable asintió culpable. Sí. Hugo traía los documentos, facturas, partes de viaje. Todo estaba cumplimentado correctamente.
Yo comprobaba los contratos de alquiler, las actas de servicios, los tickets. Muéstreme esos documentos. Nieves trajo una carpeta. Harina la abrió y empezó a estudiarla. El contrato de alquiler de la oficina era falso. La empresa arrendadora estaba a nombre de un testaferro, actas de servicios de consultores inexistentes, tickets de restaurantes supuestamente para cenas de negocios. Todo parecía legal a primera vista, pero bajo una revisión detallada se desmoronaba. Nieves, inicie una auditoría interna, saque todos los pagos de Hugo del último año, verifique cada proveedor, cada factura, cada viaje, y no diga nada. Entendido. Harina llamó a Esteban. Necesito pruebas documentales, extractos de transferencias a la cuenta de Lidia, confirmación del alquiler del apartamento a nombre de Hugo, fotos de los viajes conjuntos, todo lo que se pueda usar en un juicio. Eso llevará unos días más. Hágalo. Pasó una semana. Harina vivía una doble vida. De día era la esposa atenta. Preparaba cenas, preguntaba por el trabajo, discutía planes para el fin de semana. De noche estudiaba los informes del detective, verificaba documentos y trazaba un plan de acción. Hugo no notaba nada. Seguía yendo a ver a Lidia 3 o 4 veces por semana, volvía a casa y se acostaba junto a la esposa a la que engañaba. Una tarde, cuando él se retrasó de nuevo en una reunión ficticia con proveedores, Harina recibió un mensaje de Esteban. Paquete completo de documentos listo. ¿Nos vemos mañana? Ella respondió, sí, el mismo lugar, a las 7 de la tarde. Al día siguiente, el detective le entregó una carpeta gruesa. Aquí está todo: extractos bancarios, copia del contrato de alquiler, fotos de los viajes, tickets de tiendas y restaurantes, testimonios de vecinos del portal que los vieron juntos. Además, el informe de las tarjetas corporativas con el marcado de las operaciones ficticias. Harina abrió la carpeta y hojeó los documentos. Todo estructurado con fechas y sumas. Gracias. Es exactamente lo que necesito. ¿Qué sigue? Preguntó Esteban. Sigue ir al abogado. A la mañana siguiente, Harina se reunió con una abogada, una mujer de mediana edad, con experiencia en procesos de divorcio y disputas corporativas. Elena Kramer escuchó su historia con atención. Harina lo contó todo: la visita de Hugo a la clínica, la foto de la mujer desconocida, el intento de soborno, sus sospechas sobre los gastos corporativos. Entregó la copia de la foto de la chica y las grabaciones de la cámara de la clínica que le dio la doctora Carmen. La abogada revisó los materiales y asintió. La situación es grave. Necesito tiempo para estudiar todos los documentos en detalle y trazar la estrategia. También necesitaremos los extractos financieros de las tarjetas corporativas de su marido y datos sobre los bienes gananciales, si los hay. Prepararé todo lo necesario, respondió Harina. Bien, veámonos mañana a esta misma hora. Prepararé el plan de acción. ¿Cuál es el primer paso? ¿Cómo asegurar el negocio? ¿Qué documentos reunir para el juicio? Harina agradeció a la abogada y salió del despacho. Ahora tenía una aliada, una profesional que la ayudaría a actuar correctamente, sin emociones, estrictamente bajo la ley. Esa misma tarde tomó una decisión. Mañana, tras la reunión con la abogada y la aprobación del plan, empezaría a actuar. Pero primero debía prepararse, reunir todas las pruebas posibles. Y lo más importante, no mostrar a Hugo que sabía algo. Por la mañana, Harina se despertó temprano. Por la ventana apenas amanecía. Había dormido aparte, en la habitación de invitados, alegando dolor de cabeza e insomnio por la preparación de la FIB. Hugo no puso objeciones. Él aún dormía. Estirado en la cama del dormitorio principal, respiraba profunda y acompasadamente. Ella lo miró unos segundos. Al hombre que vivió 2 años a su lado, compartió su cama, la llamó querida, y todo ese tiempo la engañó.
Hoy empezaba una nueva etapa, no emociones, sino acciones. A las 9 de la mañana estaba en el despacho de su abogada. Se sentaron a la mesa. Elena Kramer abrió su portátil y mostró en pantalla un plan estructurado. He estudiado los documentos que entregó ayer. Hablemos de la estrategia. Primero y principal, su negocio es un activo previo al matrimonio. Usted creó la empresa Estética Plus 8 años antes de conocer al señor Mirones. Todas las clínicas, centros y marcas están a su nombre. Él no es socio, no posee participaciones ni tiene derechos sobre la gestión de activos. Jurídicamente es un simple empleado con el cargo de director comercial. Es decir, en el divorcio no obtendrá nada del negocio, ¿correcto? Pero hay un matiz. Si durante el matrimonio invirtieron fondos comunes en el desarrollo de la empresa, por ejemplo, reinvirtiendo beneficios para abrir nuevos centros, él podría reclamar parte de ese incremento. Sin embargo, dado que todos los beneficios volvían al negocio y no a necesidades personales, demostrar su aportación será difícil. ¿Y la casa? El coche y la casa son suyos, comprados antes del matrimonio. El coche que él conduce está a nombre de la empresa. Es un vehículo de empresa. Él no tiene prácticamente bienes personales. Llegó a usted sin nada y jurídicamente se queda sin nada. Arina asintió. ¿Qué sigue? Seguimos el plan. Paso 1. Cortar el acceso. Hoy mismo bloquea todas las tarjetas corporativas, anula poderes y revoca el derecho de firma de documentos financieros. No debe tener posibilidad de disponer de un solo céntimo. Eso despertará sospechas. Las despertará, pero nos adelantamos. Mientras él intenta entender qué pasa, usted ya habrá lanzado la investigación interna. ¿Investigación? Elena Kramer asintió. Paso 2. Auditoría interna. Usted, como dueña, tiene derecho a auditar cualquier operación financiera. Su contable ya está sacando los papeles. Hay que registrar oficialmente el uso indebido de fondos corporativos, contratos de alquiler ficticios, proveedores fantasma, gastos inflados. Todo eso justifica un despido procedente por transgresión de la buena fe contractual. Apropiación indebida, malversación, daño intencionado al patrimonio del empleador. Tiene las pruebas, el informe del detective, extractos bancarios, actas falsas. Es suficiente. Arina escuchaba atentamente, anotando los puntos clave. Paso 3. Continuó la abogada. Despido. Al terminar la investigación, emite la carta de despido sin indemnización. Es más, presentamos demanda por daños y perjuicios. ¿Qué daños? Según el informe del detective, en 8 meses gastó unos 38.000 euros de la empresa. Es un daño directo. Presentamos una demanda civil para reclamar esa suma más daños morales. Él intentará impugnarla, pero usted tiene pruebas irrefutables. Fotos con su amante en el piso que alquiló como oficina, transferencias a su cuenta bajo apariencia de consultoría, viajes de placer en lugar de negocios. El juez estará de su parte. Elena hizo una pausa, mirando a Arina a los ojos. Y lo último, el divorcio. Presentamos la demanda simultáneamente con la de daños. Indicamos la causa: infidelidad, comportamiento indigno, pérdida de confianza. Adjuntamos pruebas, fotos, testimonios, informe del detective. Exigimos que no haya reparto de bienes, pues no hay nada que repartir, todo es suyo. Y el intento de soborno a la doctora es una línea aparte. Formalmente no es delito porque ella se negó, pero demuestra la intención fraudulenta. Quería usarla como incubadora para un hijo de su amante, para que ese niño fuera su heredero. Esto refuerza su posición y muestra su grado de cinismo. Arina exhaló. ¿Cuándo empezamos? Ahora mismo. Lo primero que hizo Arina fue llamar al banco y bloquear todas las tarjetas corporativas emitidas a nombre de Hugo Mirones. 3 tarjetas vinculadas a las cuentas de la empresa.
límites a cero, operaciones prohibidas. Luego contactó con el departamento jurídico de su empresa y ordenó revocar todos los poderes otorgados a Mirones: derecho de firma de contratos, disposición de finanzas, representación de intereses, todo anulado. Siguiente llamada: la jefa de contabilidad. Doña Nieves, la investigación interna comienza oficialmente. Preparé el acta de irregularidades detectadas, todas las operaciones ficticias, todas las discrepancias. Necesito firma de auditor y sello de la empresa. Entendido, doña Arina, lo haré hoy. Y una cosa más, Mirones ya no tiene acceso a documentos financieros. Si pide extractos o informes, niégueselos. Diga que hay una auditoría interna. Bien. Arina soltó el aire. Todo estaba en marcha. Ahora solo quedaba esperar la reacción. Hugo llamó a mediodía. Voz alarmada. Arina, ¿qué está pasando? Me han bloqueado las tarjetas. He intentado pagar la comida. Denegada. Llamó a contabilidad y dicen que hay una auditoría interna. ¿Tú sabes algo? Arina respondió calmada, sin emoción. Sí, lo sé. He iniciado una auditoría de todas las operaciones financieras de la empresa. Procedimiento estándar. Todas las tarjetas están congeladas temporalmente hasta terminar. ¿Pero por qué no me has dicho nada? Soy el director comercial, porque la auditoría afecta a todos, incluida la dirección. No te preocupes, si todo está limpio, se desbloquearán. ¿Cuándo? En unos días. Ten paciencia. Colgó. Hugo no lo entendía. Aún no. Por la tarde, Arina fue a la clínica de reproducción. La doctora Carmen la recibió en su consulta. Quiero suspender oficialmente el programa de FIV, dijo Arina con firmeza. No cancelarlo, sino suspenderlo por motivos personales. La doctora asintió con comprensión. Por supuesto, firme la solicitud. El programa puede reanudarse en cualquier momento cuando esté lista. Gracias. Y otra cosa, la grabación de la cámara. ¿Puedo usarla oficialmente en un juicio? Carmen lo pensó. Es una violación del secreto médico. Pero dado que se trata de un intento de fraude y usted es la parte perjudicada, sí, puede. Lo registraré como una investigación interna de la clínica por comportamiento poco ético de un tercero. Se lo agradezco, dijo Arina. Sea fuerte, dijo la doctora al despedirse. Está haciendo lo correcto. Al día siguiente, Nieves trajo el acta terminada de la investigación interna, un documento de 20 páginas con la descripción detallada de todas las faltas. Alquiler ficticio de oficina, 12.000 euros. Servicios de consultoría fantasma, 6.000. Gastos de representación inflados, 8.500. Viajes falsos, 5.500. Compras personales como regalos corporativos, 6.000. Total, 38.000 euros de daño patrimonial. Arina firmó el acta y entregó copia a la abogada. «Excelente», dijo Elena Kramer. «Ahora preparamos la carta de despido y la demanda. ¿Qué tan rápido se puede hacer?» «El despido mañana. La demanda la presentamos junto con el divorcio. Pasado mañana todo estará listo». Arina volvió a casa tarde. Hugo estaba en el salón, sombrío y tenso. «Tenemos que hablar», dijo él cuando ella entró. «¿De qué? De la auditoría. ¿Qué está pasando de verdad? ¿Por qué me han apartado de los documentos? ¿Por qué contabilidad no responde a mis peticiones?» Arina se quitó el abrigo, fue a la cocina y bebió agua. «La auditoría está en curso. Se han detectado irregularidades graves». «¿Qué irregularidades?» Lo miró con calma. «Uso indebido de fondos corporativos, contratos ficticios, proveedores fantasma. ¿Quieres detalles?» Hugo palideció. «¿De qué hablas? Yo lo tramitaba todo legalmente. Los papeles están en orden. No todos. Por ejemplo, la oficina en Arturo Soria que alquilaste supuestamente para reuniones. Lo he comprobado. No es una oficina, es una vivienda.
Allí vive una mujer llamada Lidia Valero, tu amante. Silencio, ensordecedor. Hugo estaba como petrificado, rostro blanco, labios apretados. Yo, ¿de dónde has sacado? No importa de dónde, importa que lo sé todo, lo del piso, las transferencias, los viajes y los regalos, los 38.000 euros que robaste de mi empresa para mantenerla. Harina, no es como piensas. Y lo de la visita a la clínica, la foto de Lidia y los 6.000 euros que ofreciste a la doctora para que cambiara el óvulo. Hugo se dejó caer en una silla. Puedo explicarlo, no hace falta. Harina sonrió con amargura. No quiero escuchar explicaciones. Mañana recibirás el despido procedente por faltas graves, sin indemnización, y la demanda por daños y perjuicios, más la demanda de divorcio. No puedes. Puedo, y lo haré. Hugo se levantó de un salto y se acercó a ella. Te arrepentirás. Te voy a hundir. Iré a juicio. Me quedaré con la mitad del negocio. Demostraré que tú. ¿Qué demostrarás? Harina lo miraba gélida. Que el negocio se creó antes de casarnos es un hecho, que no tienes nada que ver con él también, que robaste casi 40, 0,00 euros está aprobado, que me engañaste, hay fotos, que intentaste estafarme con el hijo, hay una grabación, tú no tienes nada, ni dinero, ni derechos, ni palancas. Hugo respiraba con dificultad. Yo te quería. Mentiroso. Harina fue al recibidor, sacó del armario una bolsa de deporte que había preparado de antemano y la arrojó a sus pies. La bolsa cayó con un golpe sordo. ¿Qué es esto? Tu ropa. Calzoncillos, calcetines, camisetas, todo lo que necesites para empezar. El resto lo recogerás más tarde, cuando yo lo diga. Hugo miró la bolsa y luego a Harina. ¿Me echas de nuestra casa? No, de mi casa, comprada con mi dinero antes de nuestro matrimonio. Aquí eres un invitado y tu tiempo se ha acabado. Harina, no puedes. Puedo y lo hago. Coge la bolsa y vete ahora. Hugo dio un paso hacia ella. Intentó agarrarla del brazo, pero ella se apartó. No me toques. ¿A dónde voy a ir? Ese es tu problema. Quizá con Lidia. Ah, se me olvidaba. Ella no te va a mantener. Pues alquila una habitación. Tienes tu sueldo. Ah, perdona. Ya no lo tienes. El rostro de Hugo se desencajó de rabia. Te arrepentirás de esto. ¡Fuera! Harina abrió la puerta principal. O llamo a la policía. Él se quedó allí, jadeando, mirándola con odio. Luego agarró la bolsa, soltó un improperio entre dientes y cruzó el umbral. Harina cerró de un portazo y giró la llave. Silencio. Harina fue al dormitorio, se sentó en la cama y, por primera vez en 2 semanas, se permitió exhalar de verdad. Todo iba según el plan. A la mañana siguiente, Hugo recibió la carta de despido. Fue citado a la oficina de la empresa, al despacho de la jefa de personal. Le entregaron el documento para firmar. Hugo leyó las primeras líneas y palideció. ¿Qué es esto? Despido disciplinario por malversación. Es un error. Ningún error, respondió con calma la responsable. La investigación interna ha revelado un uso indebido de fondos por valor de 38.000 euros. Todas las pruebas están documentadas. Firme aquí. Hugo tiró el papel sobre la mesa. No voy a firmar esta basura. Exijo hablar con Harina ahora mismo. Es mi mujer. No puede hacerme esto. Doña Harina no le recibirá. Firme la notificación. No firmaré. No tienen derecho. Soy el director comercial. He trabajado 2 años para esta empresa. Exijo explicaciones. La responsable pulsó un botón del teléfono. 1 minuto después, 2 guardias de seguridad entraron en el despacho. Hugo saltó de la silla, señalando a la mujer. Os voy a demandar a todos. Esto es un despido ilegal. Demostraré que es una venganza personal. Señor Mirones, o firma la notificación voluntariamente
o levantamos acta de su negativa en presencia de testigos, respondió la responsable con frialdad. El resultado será el mismo. Está despedido, pero negarse a firmar complicará su posición en el juzgado. Hugo agarró el bolígrafo y firmó con un trazo violento, casi rompiendo el papel. ¿Dónde está Arina? Quiero hablar con ella. Doña Arina no está disponible. Es mi mujer. Tengo derecho. Tiene derecho a abandonar el edificio. Entregue su tarjeta de acceso, la de empresa y las llaves del despacho. Hugo tiró la tarjeta sobre la mesa y sacó otra del bolsillo. No tengo llaves, me las quitaron ayer. Entonces es libre de irse. La seguridad le acompañará. Hugo se giró hacia los guardias. No os atreváis a tocarme, me voy yo solo. Salió del despacho dando un portazo. Los guardias le seguían. En el pasillo, varios empleados observaban la escena. Hugo se detuvo y alzó la voz. Recordadlo todos, esto es un despido ilegal. Volveré con una sentencia y arruinaré este antro y os quedaréis todos sin trabajo. Nadie respondió. Los empleados se dieron la vuelta, fingiendo estar ocupados. Hugo caminó hacia la salida, aún murmurando amenazas. En la puerta, el guardia dijo educadamente pero con firmeza: «Desde hoy, su acceso al edificio está revocado. Le rogamos no volver a aparecer por las instalaciones de la empresa». Hugo maldijo, salió a la calle y cerró la puerta tras de sí. Lo despidieron con miradas indiferentes. Ese mismo día, Elena Kramer presentó en el juzgado 2 demandas: divorcio y reclamación de daños por valor de 38.000 euros. A los 3 días, el detective la llamó. «Tengo información. Valero ha dejado el piso de Arturo Soria. Mirones no pudo renovar el alquiler. Ella recogió sus cosas y se fue. Los vecinos dicen que la vieron con otro hombre». Arina sonrió amargamente. «Qué rápido lo ha dejado. Se acabó el recurso. Se acabó el interés». Una historia clásica. Arina agradeció al detective. Hugo estaba solo, sin dinero, sin trabajo, sin amante, sin mujer, exactamente con lo que llegó hace 3 años. Nada. Habían pasado 2 semanas desde el despido de Hugo. Arina vivía en modo piloto automático, trabajo, reuniones con la abogada, preparación de las vistas judiciales. Esperaba que Hugo opusiera resistencia, que contratara abogados e intentara defenderse, pero él guardaba silencio. Demasiado silencio. Eso la inquietaba. Elena Kramer le advirtió: «Es la calma antes de la tormenta. Las personas acorraladas se vuelven impredecibles». Hugo lo había perdido todo en cuestión de días y tarde o temprano intentaría dar un golpe de respuesta. Arina no pensaba esperar. Citó un encuentro. Territorio neutral. Una cafetería en la zona de negocios, concurrida de día, segura. Le escribió a Hugo brevemente: «Tenemos que hablar. Mañana a las 14 en la cafetería de la Plaza de Olavide. Ven solo». La respuesta llegó en 1 hora: «Iré». Al día siguiente, Arina llegó a la cafetería un poco antes, pidió un expreso y puso ante sí la carpeta con documentos, sin abrirla, solo para tenerla a mano por si acaso. Hugo apareció puntual a las 2. Se veía peor de lo que ella esperaba, demacrado y sin afeitar. El hombre que hace 2 semanas dirigía con seguridad su clínica ahora parecía un perdedor perdido y hundido. Se sentó enfrente sin saludar. «¿Qué quieres?» Arina bebió café con calma. «Hablar, sin testigos, sin abogados, solo nosotros 2». «¿De qué hay que hablar?» «Ya lo has decidido todo. Me has despedido, me has echado, me has demandado. Te he dado lo que te mereces». Hugo sonrió con maldad. «Merecido. Trabajé 2 años para ti, desarrollé tu negocio, cerré contratos, atraje clientes, y me has tirado como basura. Me robaste durante 2 años». Arina lo dijo en voz baja, pero cada palabra pesaba. «Gastaste mi dinero en un amante. Intentaste engañarme con el hijo de tu amante para hacerlo heredero de mi patrimonio.
Construiste todo un esquema cínico y rastrero. ¿Y ahora pretendes hacerte la víctima? Hugo callaba, apretando la mandíbula. Quiero oír la verdad, continuó Arina, no para el juicio, sino para mí. ¿Cuándo decidiste? ¿Cuándo comprendiste que ibas a usarme? Él miraba por la ventana, evitando sus ojos. ¿Desde el principio? No. Hugo negó con la cabeza. Al principio de verdad me enamoré. Eras guapa, exitosa, inteligente. Quería estar a tu lado, pero luego, cuando me mudé a tu casa y empecé a trabajar en tu empresa, me di cuenta de cuánto dinero tenías. Me sentí un accesorio. El marido de la dueña siempre está en segundo plano. Todos sabían que era tu dinero, tu empresa, tu éxito. ¿Y yo quién era? ¿Un mantenido? Nadie. ¿Y decidiste tomar lo tuyo? Decidí vivir de verdad, no a tu sombra. Arina sonrió con desdén. Por eso te buscaste una amante y empezaste a robar. Lidia, ella me miraba de otra forma, no como un accesorio de tu negocio, sino como a un hombre. Me admiraba, me escuchaba, me valoraba, con mi dinero. Hugo se encendió. ¿Y qué me quedaba? ¿Me pagabas un sueldo de 2000 euros al mes? De risa, ¿verdad? Un director comercial por 2000 cuando la empresa gana millones. Merecía más. Merecías exactamente lo que aportabas de utilidad real y robaste casi 40.000. No es un robo, es una compensación por la humillación. Arina negó con la cabeza. ¿De verdad crees lo que dices o solo intentas justificarte? Hugo bajó la vista. ¿Y el plan con la doctora? Preguntó Arina suavemente. ¿Eso también es compensación? Guardó silencio largo rato y luego suspiró. Fue idea de Lidia. ¿Qué ideó ella? Dijo, si ella da a luz a un niño, será su heredero. Y si ese niño es biológicamente mío, entonces de facto todo será para mí a través de ti. Al principio no entendí cómo hacerlo, pero luego empezamos a planear la FIV con ovodonación y pensé, ¿y si cambiamos a la donante? Querías que yo gestara y pariera el hijo de tu amante para que luego heredara mi negocio y todo eso, siguiendo casado conmigo. No quería divorciarme, te necesitaba, tu dinero, tu posición, pero Lidia también era importante. O sea, lo querías todo, la mujer cajero automático y la amante madre del heredero. ¿Y luego qué? ¿Pensabais matarme y vivir felices los tres? Hugo no respondió. Arina abrió la carpeta, sacó unas hojas y las puso ante él. ¿Sabes qué es esto? Él miró. Fotos. Él y Lidia en un restaurante, en la calle, en el portal de su casa, extractos de transferencias bancarias, contrato de alquiler del piso, tickets de la joyería. Todo en orden, como un dossier. ¿Me vigilabas? Me protegía, y con razón. Hugo hojeó los documentos, palideciendo. ¿Vas a entregar esto al juez? Ya lo he hecho. Él levantó la cabeza bruscamente. Arina, escucha. Fui un estúpido, me equivoqué, pero podemos arreglarlo. Devolveré el dinero, romperé con Lidia, haré lo que digas. Solo no me destruyas. No te destruyo, sonrió Arina. Simplemente recupero lo que robaste y libero mi vida de un mentiroso. Por favor, no. Ella recogió los documentos y los guardó en la carpeta. Irás a juicio. El juez verá la demanda de daños. Pagarás cada céntimo que robaste. Si no puedes, estarás pagando años. Y nos divorciaremos sin reparto de bienes porque no tienes nada que repartir. Todo lo que era mío antes de casarnos seguirá siendo mío. Y tú te irás exactamente con lo que viniste, con las manos vacías. Hugo saltó de rabia. ¿Crees que me rendiré así como así? ¿Encontraré la forma de alcanzarte? Contaré a todos lo fría que eres. Arruinaré tu reputación. Arina se levantó y lo miró. Inténtalo. Veremos quién gana. Salió de la cafetería sin mirar atrás. Subió al coche, arrancó el motor y suspiró.
Conversación terminada. Ahora todo lo decidiría el juez. Una semana después se celebró la primera vista. Arina fue con su abogada. Hugo fue solo. No pudo contratar a un abogado. No tenía dinero. Intentó defenderse él mismo, pero daba lástima. Se liaba en sus declaraciones, se contradecía, no podía explicar los documentos ficticios. La jueza estudió los materiales del caso, el acta de la investigación interna, el informe del detective, extractos bancarios, fotos, escuchó los testimonios. La jefa de contabilidad, los vecinos del edificio donde vivía Lidia, el camarero del restaurante donde los vieron juntos. Hugo intentaba justificarse. Todos son gastos legítimos. Actuaba en interés de la empresa. La jueza levantó una ceja. ¿El alquiler de una vivienda para su amante es el interés de la empresa? Era una oficina para reuniones. ¿Con quién? Nombre a un solo cliente con el que se reuniera allí. Hugo calló. Transferencias a la cuenta de Lidia Valero bajo apariencia de servicios de consultoría. ¿Qué servicios prestaba? De marketing. No tiene formación en marketing, no tiene experiencia laboral, no está dada de alta como autónoma. ¿Cómo podía prestar servicios? Hugo bajó la cabeza. La jueza continuó. Viajes a Marbella, Barcelona, Sevilla. En los documentos figuran negociaciones con socios. Diga sus nombres. No me acuerdo exactamente. ¿No se acuerda? Pero los tickets de restaurantes y hoteles, ¿sí los recuerda? Cenas románticas para dos, suites de lujo, tratamientos de spa. ¿Eso también son negociaciones de negocios? Silencio. La jueza cerró la carpeta. Señor Mirones, usted utilizó sistemáticamente durante 8 meses su cargo para la malversación de fondos del empleador. Elaboró documentos ficticios, engañó a la contabilidad y gastó fondos corporativos en necesidades personales. Todo está probado documentalmente. El tribunal estima la demanda de doña Arina Sazonova de reclamación de daños por valor de 38.000 euros, pago en un plazo de 6 meses. En caso de impago, ejecución forzosa a través de la vía de apremio. Hugo palideció. No tengo ese dinero. Ese es su problema. La jueza golpeó con el mazo. Todo había terminado. En la siguiente vista judicial para la disolución del matrimonio, Hugo guardó silencio y aceptó sumisamente todas las peticiones de Arina. No había bienes gananciales, no hubo reparto. La sentencia fue firme. Unos días después, Esteban Yagüe la llamó. «Tengo noticias. Valero se ha ido de Madrid, compró un billete para Almería, parece que a casa de sus padres, y Mirones ha alquilado un estudio en el barrio de Tetuán. Ha encontrado trabajo como comercial en una pequeña empresa de materiales de construcción, sueldo de 1.200 euros, 3 veces menos de lo que cobraba con usted, sin bonus, sin coche de empresa, sin perspectivas, un puesto raso». ¿En serio? ¿Y lo han contratado con ese despido disciplinario en su historial? Sí, el dueño es un antiguo compañero de colegio. Él le ha contado a todo el mundo que su mujer no le perdonó una cana y lo despidió para vengarse. Arina sonrió. Bueno, que Dios le ayude, que trabaje y pague su deuda. Así que Lidia lo dejó definitivamente. Y tanto. Los vecinos dicen que se llevó todos los regalos que él le hizo y los vendió por internet. El brazalete, pendientes, bolsos, todo. Sacó unos 5.000 euros y huyó. Rápido se dio cuenta de que el recurso se había acabado. Esas siempre se dan cuenta rápido. Arina agradeció al detective y colgó. Estaba sentada en su despacho, mirando por la ventana la ciudad al atardecer y pensaba: Hugo se quedó sin nada, sin dinero, sin amante, sin mujer, sin carrera. Construyó una trama. Contaba con una vida fácil a costa de otro. Soñaba con una herencia mediante un hijo suplantado. Y todo se derrumbó en un instante. Y ella es libre.
El negocio está intacto, su reputación no sufrió, el futuro está abierto, pero el sueño del hijo aún le dolía como una herida que no cierra. Arina cerró los ojos. No, no renunciaría a ese sueño, solo que ahora su camino sería otro, sin traidores al lado, sin falsedad, solo ella misma y su elección, y sabía cuál sería esa elección. Pasaron 3 meses desde el divorcio. Arina vivía sola en la gran casa que antes compartía con Hugo. Cambió la decoración, pintó las paredes, compró muebles nuevos, quitó todo lo que le recordara a él. La casa se volvió distinta, más luminosa, más espaciosa, como si hubiera dado un suspiro de alivio. El negocio iba bien, incluso mejor que antes. Sin Hugo, los flujos financieros se volvieron transparentes, los gastos bajaron, el beneficio subió. Arina contrató a una nueva directora comercial, una mujer experimentada de 50 años que trabajaba con precisión, sin ambiciones desmedidas ni maquinaciones. Las clínicas se desarrollaban, se abrió un nuevo centro en las afueras y se planeaba una franquicia en otra ciudad. Todo estaba bien, pero por las tardes, cuando Arina volvía a casa, la recibía el silencio. Habitaciones vacías donde no sonaban risas infantiles. Un dormitorio donde no había a quien leer cuentos por la noche. Una cocina donde no hacía falta preparar el desayuno para un niño. El sueño de la maternidad no había muerto. Simplemente se había quedado quieto, escondido en lo profundo del alma, esperando su momento. Una noche, Arina estaba en el salón con una taza de té revisando las noticias. Se topó con un artículo sobre casas de acogida, sobre niños que esperan una familia, fotos de pequeños con ojos tristes, adolescentes que ya habían perdido la esperanza, historias de adopción de familias felices que se habían encontrado. Arina leía y sentía cómo algo en su interior se movía, cambiaba. FIV, ovodonación, procesos médicos. Ese era un camino, pero había otro. Niños que ya viven, respiran y sueñan con un hogar y una madre. Niños que no necesitan genes para ser hijos propios. Cerró el portátil y reflexionó. Adopción, ¿por qué no? Tenía éxito, estabilidad financiera, una casa grande y el deseo de amar. ¿Acaso no era suficiente? Al día siguiente, Arina llamó a los servicios sociales, pidió cita para una consulta y se enteró de que para adoptar hay que pasar por un curso de formación para familias adoptivas, reunir documentos y obtener el certificado de idoneidad. El proceso no era rápido, pero sí real. ¿Está preparada para esto?, preguntó la trabajadora social, una mujer de mirada atenta. La adopción es un paso muy serio, especialmente para una mujer sola. No estoy sola, Arina sonrió. Simplemente de momento no tengo hijos, pero estoy lista para cambiar eso. Bien, entonces empecemos con el papeleo. El curso de formación resultó ser más útil de lo que Arina esperaba. 2 meses de clases sobre psicología infantil, trauma, procesos de adaptación, aspectos legales y cuestiones médicas. Escuchaba, anotaba, hacía preguntas. Conoció a otros futuros padres, parejas y solteros que también soñaban con niños. Arina escuchaba y comprendía que estaba lista. Ella sabía lo que era la traición. Sabía cuánto duele que te engañen. Y precisamente por eso, ella nunca engañaría a un niño. Un mes después, obtuvo el certificado de idoneidad. Doña Arina Sazonova podía ser adoptante. El documento estaba listo. Ahora podía empezar a buscar. Arina empezó a visitar centros de menores. El primero, el segundo, el tercero. Miraba las fichas de los niños en el registro. Niñas, niños de diferentes edades. Cada destino era una historia aparte de dolor y esperanza. No buscaba a alguien concreto, solo esperaba sentir: este es mi hijo. No importaba si era niño o niña. Un día a mediados de otoño,
Arina llegó a un centro de menores en las afueras de Madrid, un edificio normal, rodeado por una valla y árboles viejos. En el patio jugaban niños, unos en los columpios, otros en el arenero. Arina entró y se presentó a la directora. ¿Quiere conocer a los niños?, preguntó la directora, una mujer robusta de unos 60 años y rostro bondadoso. Sí, vamos, ahora es su tiempo libre. Pasaron por el pasillo y entraron en la sala de juegos. Había unos 10 niños de distintas edades. Unos dibujaban, otros montaban un lego, otros simplemente estaban sentados junto a la ventana mirando a la calle, y entonces Arina la vio. Una niña de unos 5 años estaba sentada en un rincón sobre una sillita, mirando un libro ilustrado muy colorido. Pelo rubio recogido en 2 trenzas, ojos azules, rostro serio. No jugaba con los otros niños, no hacía ruido, solo estaba allí sentada. «Es María», dijo la directora en voz baja. «María de los Ángeles, 5 años. Llegó con nosotros hace 2 años. Sus padres perdieron la patria potestad, paradero desconocido. Es una niña tranquila e inteligente, le gusta mucho dibujar, pero es muy cerrada, no establece contacto fácilmente con la gente». Arina miraba a María y sentía cómo se le encogía el corazón. La niña se parecía a ella misma de pequeña, el mismo pelo rubio, los mismos ojos azules, como un reflejo en el espejo del tiempo. ¿Puedo hablar con ella? Claro. Arina se acercó y se puso en cuclillas a su lado. «Hola, me llamo Arina. ¿Y tú?» La niña levantó los ojos y la miró con atención examinándola. «María, ¿qué libro más chulo? ¿Es de animales?» Miró los dibujos. «Son bonitos». «Sí, aquí hay un tigre y aquí un elefante». María mostró las páginas, pero no soltó el libro. Lo sujetaba con fuerza, como si temiera que se lo quitaran. «¿Te gustan los animales?» «Sí, pero aquí no hay». «¿Y cuál te gustaría tener?» María lo pensó. Un gato naranja que fuera suave y hiciera ruiditos al acariciarlo. Arina sonrió. «En mi casa se puede tener un gato, hay mucho sitio». María la miró con desconfianza. «¿De verdad?» «De verdad». La niña guardó silencio un momento y luego preguntó bajito: «¿A qué has venido?» Arina no quiso mentir. Los niños huelen la mentira. «Busco una hija. Quiero que seamos una familia». María asintió con seriedad, como si fuera una conversación de negocios. «¿Tienes marido?» «No, solo yo». «¿Y habrá un papá?» «No lo sé. Quizá algún día. Pero ahora lo más importante es una mamá, ¿no?» María volvió a asentir y luego regresó a su libro. Arina se quedó sentada a su lado unos minutos más, sin forzar la charla, simplemente acompañándola. Luego se levantó, se despidió y salió. «¿Le ha gustado María?», preguntó la directora en el pasillo. «Mucho. Es una niña especial. Necesita a una persona paciente, alguien que no tenga prisa, que no presione ni exija amor inmediato. María tarda mucho en acostumbrarse. Estoy dispuesta a esperar». La directora sonrió. «Entonces venga más a menudo, que se acostumbre a usted». Arina iba cada semana, traía libros, pinturas, puzles, se sentaba junto a María, hablaba con ella, dibujaban juntas, no insistía ni pedía muestras de afecto, simplemente estaba. María empezó a ablandarse poco a poco. Primero callaba, luego empezó a responder preguntas, luego a hacerlas ella misma, luego a enseñarle sus dibujos, a compartir juguetes y a sentarse más cerca. Un mes después, María preguntó: «¿De verdad quieres que yo sea tu hija?» Arina la miró a los ojos. «De verdad, y si me porto mal, si hago travesuras y no escucho, seguiré siendo tu mamá, y si luego te arrepientes». Arina la abrazó. «No me arrepentiré, jamás». María se aferró a ella, y Arina sintió que la niña temblaba, no de frío, sino de una esperanza que le daba miedo pronunciar en voz alta.
El proceso de adopción llevó otros 3 meses. Documentos, visitas, comisiones, juicio. Arina pasó por todo con paciencia, paso a paso. Los servicios sociales inspeccionaron su casa, verificaron su situación financiera, hablaron con ella y con María. Finalmente, en diciembre, 2 semanas antes de Navidad, María se convirtió oficialmente en su hija. Arina la recogió del centro. Ese mismo día, María iba sentada en el coche, abrazada a su mochilita con sus cosas, mirando por la ventana. ¿Vamos a casa?, preguntó bajito. Sí, a casa. Ya allí, Arina le enseñó su habitación, luminosa, con muebles nuevos, juguetes y estanterías llenas de libros. La niña entró, miró alrededor, tocó la cama y se acercó a la ventana. Todo esto es mío, tuyo. María se giró y miró a Arina. ¿De verdad eres mi mamá para siempre? Arina se puso ante ella y le tomó las manos. No desde ahora, para siempre. María se le echó al cuello, abrazándola con todas sus fuerzas. Arina le correspondió, hundiendo la cara en su pelo rubio, y comprendió. Era eso, la felicidad real, sin mentiras ni cálculos. Por la noche se sentaron en la cocina. María tomaba leche con galletas y contaba cosas del centro, de los otros niños, de la cuidadora que les leía cuentos. Arina escuchaba y asentía. ¿Y tendremos gato?, preguntó María de repente. Claro, mañana iremos a una protectora a elegir uno. ¿De verdad, de verdad? Naranja, como tú querías. María sonrió por primera vez de forma tan amplia y sincera. Pasaron unas semanas. María se acostumbraba a su nueva vida, a su cuarto, al colegio, al hecho de que ahora tenía una madre que cada tarde está en casa, prepara la cena y lee antes de dormir. Una noche, mientras Arina la acostaba, la niña preguntó: «Mamá, ¿por qué me elegiste a mí?». Arina se sentó en el borde de la cama y le acarició la cabeza. «Porque cuando te vi, supe que eras mi hija. Simplemente tardé mucho en encontrarte». «¿Y no te importa que yo tuviera otros padres?». «No. Tú eres tú, y no me importa de dónde vengas. Lo importante es que estás aquí, conmigo». María la abrazó. «Me alegro de que seas mi mamá». Arina le dio un beso en la mejilla, la tapó, apagó la luz y salió de la habitación. Se detuvo en el pasillo, se apoyó en la pared y suspiró hondo. Un calor la inundaba, paz, seguridad, y junto a la cama de la niña, en una camita de pelo, dormía hecho una bola un gato naranja y peludo llamado Naranguito, al que ella misma había elegido en la protectora de animales. Hacía 2 años, Hugo quiso usar el sueño de Arina de tener un hijo para su infame plan. Quiso robarle el futuro, pero perdió. Se quedó sin nada, sin dinero, sin carrera, sin la amante que lo abandonó en cuanto se acabó el dinero, y Arina, ella encontró a su hija, una hija real y amada, elegida con el corazón, encontró la felicidad que nadie podrá robarle. Venció, y su sueño se hizo realidad. Quizá no como lo planeó al principio, pero sí exactamente como debía ser.